¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Gloria a Dios. Hoy quiero traer una reflexión acerca de el estancamiento espiritual. El Señor nos ha dejado las armas para que nosotros las tomemos y hagamos uso de ellas, para que no nos dejemos caer, para que no nos dejemos derribar ni matar, sino para que nosotros seamos en todas las situaciones vencedores y más que vencedores. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de ¿qué? El estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual es un sentimiento persistente de que estoy tirado espiritualmente, de que no crezco, de que no avanzo espiritualmente, de que ya me quedé en un lugar, de que un sentimiento de que cuando se habla la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, como que me pasa por aquí, me pasa por allá y no causa ningún sentimiento o emoción en mi corazón. Es el estancamiento espiritual. Porque cuando no hay estancamiento espiritual y yo escucho la palabra, esa palabra me llena de ¿qué? Me llena de gozo, esa palabra me gusta, me alegra, me siento bien escuchando esa palabra. Pero cuando hay un estancamiento espiritual, el estancamiento espiritual impide que yo sienta ese gozo por la palabra, que yo me sienta ameno en un ambiente espiritual, en un ambiente de iglesia, en un ambiente donde se comparte la palabra, donde se canta, hay un aburrimiento. En vez de mirar al que está predicando o a la persona que está delante o a la alabanza o aplaudir o unirme a esa alabanza, empiezo como con esa... Y yo soy cristiano, amo a Dios, vengo a la iglesia, pero siento como una pesadez espiritual. Cuando se predica la palabra, por más buena y por más impactante, llena del Espíritu que esté, esa palabra no me llega porque hay un estancamiento espiritual dentro de mí cada ahorita. Es una sensación que nos quita el ánimo pronto por estar en las cosas de Dios. Siento que como cristiano no avanzo, no voy para ninguna parte, que estoy perdiendo el tiempo y que como que lo que se está haciendo, aunque yo sé que se debe hacer, pero siento que lo que se está haciendo, como que ¿para qué se hace? ¿Sí? ¿Para qué se hace? Y hay muchas personas que a pesar de que están sirviendo y haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa en la iglesia, siguen sintiendo esa pesadez. Ahorita vamos a leer Ruth capítulo 1 versículo 20. Vaya a su Biblia, sea virtual, sea física. La palabra de Dios es viva y ¿qué más? Es viva y eficaz, es cortante. Ella está viva, impacta. Cuando viene, se lee, cuando la leemos, cuando la escuchamos, tiene que causar algo porque ella es viva y eficaz. Pero cuando no está causando nada, no es la palabra que no tiene el poder, es nuestro corazón que se encuentra en un estancamiento espiritual, es nuestra vida que se encuentra en un estancamiento espiritual. ¿Quién tiene Ruth 1:20? Lo puede leer, por favor. Amén. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mar, porque es grande amargura me ha pasado, puesto ha puesto todo alrededor. Bien, entonces Noemí había pasado por una situación. Recuerde que la palabra Noemí significa dulzura. Noemí significa dulzura. Esta era una mujer dulce, una mujer amorosa, una mujer que tenía a su esposo y sus dos hijos. Y esa mujer estaba llena de dulzura, llena de amor, amaba la palabra del Señor, eran personas cristianas. Pero llegó hambruna a su pueblo, a su tierra. En ese tiempo el Señor les dijo que ni siquiera por el hambre salieran de allí, porque en otros lugares había corrupción, había muerte, había idolatría, a pesar de que tenían su abundancia otros lugares, pero eran perversos en gran manera. Y el Señor incluso les había dicho que no se unieran con personas, o sea, no se emparentaran con personas de otra región que no fuera ese lugar donde ellos habitaban. Pero ellos por el hambre les tocó salir. Y Noemí, que significa ¿qué? Dulzura, salió de ahí con su esposo y sus dos hijos. Sus dos hijos se emparentaron con personas de otra cultura que no era la de Dios, que Dios ya les había dicho que no se aparentaran, que no se casaran con mujeres extranjeras, porque eran idólatras, porque no amaban a Dios, por muchas cosas.
sin embargo lo hicieron. El papá o el esposo murió. El esposo de Noemí murió. Los dos hijos murieron. En medio de alejarse del pueblo de Dios, de la tierra de Dios, del lugar donde Dios los tenía, en medio de lo que pasó, situaciones, murieron y Noemí quedó sola. Y quedó con sus dos nueras. Y Noemí se empezó a llenar de tristeza. Noemí se empezó a llenar de desilusión. Noemí empezó a dejar de buscar a Dios. Sintió rabia dentro de su corazón con Dios, porque ella dice: no, porque Dios me ha puesto en gran tristeza porque haya perdido a su esposo y a sus hijos. Quedó con sus dos nueras y les dijo: ¿ustedes qué quieren de mí? Váyanse, que yo no tengo nada que ofrecerles. Yo no puedo tener ya hijos y ustedes esperarlos para que estén con ellos. Váyanse. Una se fue y otra se quedó. ¿Cómo se llama la que se quedó? Ruth se quedó. Esa Ruth empieza a darle ánimo, empieza a darle fuerza. Ellas tienen unas vivencias allí con otro personaje que se llama Boaz, pero eso es otra historia. El caso es que cuando ellos vuelven al pueblo de Dios, de la tierra que salió, ¿sí? Ella vuelve allá, ella dice: llegó dulzura, le dicen a ella, le dice la gente, porque la conocían como Noemí, como dulzura. Y dice: llegó dulzura. Y ella dice: no me llamen dulzura. Había una tristeza profunda dentro de su corazón. Ella estaba en un estancamiento espiritual, estaba desconfiada, estaba triste, estaba afligida, estaba dolida con Dios. Y dijo: no me llamen ya más Noemí, llámenme Mara. Mara significa amargura. O sea, su corazón estaba lleno de amargura. Y eso es uno de los síntomas del estancamiento espiritual. Cuando la persona llega a estancamiento espiritual a su vida, esa persona se llena ¿de qué? De amargura. Y no quiere saber nada de nadie, y no quiere ayudar a nadie, ni hablar con nadie, ni estar con nadie que tenga que ver con Dios. Porque realmente en lo profundo de su corazón hay un enojo no por las personas, sino un enojo con Dios. Esta persona, cuando tiene estancamiento espiritual, ¿cuántos me escuchan? Cuando tiene estancamiento espiritual, se siente a gusto con las personas que no son cristianas. Entonces, con las personas que no están cristianas, ríe, se alegra, está contento y todo eso. Pero cuando llega, por ejemplo, a la iglesia o llega a un entorno cristiano, ya no se siente a gusto, porque dentro de su corazón hay un enojo. Por las personas no, porque esas personas tienen en su corazón a Dios, y lo que van a hablar son cosas cosas de Dios. Entonces prefieren tomar distancia. Un estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual es muy peligroso, porque si no lo sabemos manejar o no lo sabemos combatir, entonces va a ser que nos alejemos tanto de Dios que terminemos haciendo cosas de las cuales pues sí, nos arrepentimos después. Y la vida en Cristo se trata de antes de nosotros cada día poder darle gozo al Señor, como dijo Dios el Padre cuando estaban bautizando a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual yo me deleito, porque es un Hijo santo, alguien que me complace en verlo, en saber que hace mi voluntad. Amén. Entonces, uno de los síntomas o de las consecuencias del estancamiento espiritual es ¿cuál? ¿Quién dijo? Antonella. Muy bien, Antonella. Amargura es una de las consecuencias de los síntomas, pero hay muchos más, hay muchísimos más. ¿Cuál era la pregunta primera? ¿Qué es? Ahora la segunda es ¿con qué se come? ¿con qué se come? Muy bien, yo le voy a decir con qué se come el estancamiento espiritual. Resulta que el estancamiento espiritual no anda solo, no es simplemente un sentimiento que llega y que lo desanima, sino que juntamente con él vienen ciertas cosas. ¿Sí? Una de ellas las conocemos como el enemigo o los enemigos de la fe, ¿sí? Como la duda, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces viene falta de valor, porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos sentimos como en confianza para enfrentar cosas, para ir adelante, pero no, en el estancamiento ese valor se empieza a caer, se empieza a caer. Falta de esfuerzo también,
como de ganas, falta de esfuerzo. Entonces ya no quiero hacer nada por las cosas de Dios, ya no quiero hacer nada que sea algún beneficio o tiempo a la iglesia. Y si me sale una opción entre irme a un viaje, irme a un paseo familiar o un paseo con amigos, y la iglesia, ir a la iglesia, entonces la persona que tiene estancamiento espiritual termina yéndose al paseo. Ay, es que no voy a la iglesia porque tenía una programación, tenía un paseo, tenía un compromiso. Entonces empieza a poner otros compromisos por encima de ¿qué? De Dios. Porque hay un estancamiento espiritual. La persona que está en fervor, en ardor, encendida en el Espíritu del Señor, prefiere 1000 veces estar agradando a Dios o allí en la presencia de Dios, buscando con cualquier excusa la presencia de Dios para estar allí metido con Dios, que otros programas. Y a veces hay personas que tienen tanta sed de Dios que aunque tengan otros programas, ojo lo que les voy a decir porque no estoy manipulando a nadie, para que entonces dejen toda su actividad y entonces se metan de lleno a la iglesia, no. Pero hay personas que si les es posible, asisten primero a la iglesia y están esa hora a la iglesia y después sí se van para cualquier programación. Pero hay otras personas que de pronto tienen un almuerzo importante a las 2, a las 3 y no van al culto que es a las 9. Porque tienen un compromiso. O sea, empiezan a usar otros compromisos, otras cosas como excusa para dejar de buscar a Dios. No tanto, escuche, no es tanto es no ir a la iglesia, no, es que es más que eso, es buscar a Dios, buscar a Dios. Aquí venimos a la iglesia a buscar a Dios, a buscarle su presencia, a llenarnos, amén. Entonces se empiezan a sumar otras cosas que es la flojera, o como la conocemos como la pereza espiritual, ¿sí? En donde espiritualmente sentimos como ya cansancio, vamos a pararnos a adorar, a cantar, y se para toda la iglesia, pero el que tiene estancamiento espiritual prefiere quedarse sentado, ya, qué pereza, carajo. Se acaba el culto y sale corriendo porque no quiero saludar a nadie. Ay, qué pereza ponerme a saludar a los hermanos. El saludo del cristiano, saluda a su hermano. Ay, pues ya la cara, eso lo sabe. Porque qué pereza, ay no, qué pereza. No lee la Biblia en la casa, no la lee porque tiene una pereza espiritual. No ora porque pues le da pereza orar, o se queda dormido, etcétera, etcétera. Viene un sentimiento de egoísmo, en donde yo empiezo a pensar en mí. Cuando una persona ama a Dios, antes que pensar en Él, piensa primero en Dios. Eso se llama darle a Dios el ¿qué? El primer lugar. Pero cuando está el camino espiritual, ya viene un egoísmo, un yo mismo, un ensimismamiento, un egocentrismo, que entonces yo ya dejo a Dios ni siquiera el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino que por si las moscas, lo dejo allá en ese lugar, el que por si las moscas. Y empiezo a pensar en mí y a hacer para mí, en crecer yo personalmente, intelectualmente, económicamente y de toda mente, pero para mí. Y voy dejando a Dios, no en segundo lugar, ni en tercero, y no por si las moscas. La persona que se deja llevar del estancamiento espiritual, a la final termina en el confín de la tierra por allá, lejos de qué? Lejos de la presencia de Dios. Pero Dios es tan bello que aunque nosotros nos alejemos a los confines de la tierra, lejos de Dios, como nosotros somos sus hijos, como Él nos ama, como nosotros somos la niña de sus ojos, como Él nos amó aunque nosotros anduviéramos en pecado, en delito y no merecíamos su amor, no lo merecíamos, pero el amor de Él va y nos busca a los confines de la tierra, allá en el hueco lejos. Aunque usted diga por allá yo no quiero saber de Dios, el Señor va y lo persigue y lo toca y le dice: hijo, te estoy esperando. Hijo, recuerda que aquí estoy. Hijo, tengo los brazos abiertos para recibirte. Pero Dios no nos va a obligar, no nos va a arrastrar a su presencia. Solamente Él nos recuerda de muchas maneras de que Él siempre va a estar dispuesto, que va a estar disponible, pero Él no te va a arrastrar. Entonces en el momento que tú digas:
quiero salir de este estancamiento espiritual, y empiezas a buscar a Dios, Dios va a estar allí listo para recibirte, y entonces vamos a empezar a salir de ese lodo cenagoso, de ese hueco donde nos metimos lejos de Dios. Vamos a empezar a acercarnos a la casa del Señor, y vamos a empezar otra vez a sentir gozo, a sentir contentamiento. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Éxodo 6, 9. Moisés les dio a conocer a esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no hicieron caso. Amén. Entonces, otra cosa que viene juntamente con ese estancamiento espiritual, y es tremenda, primero la murmuración. Entonces, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, empezamos a hablar mal de la iglesia, empezamos a hablar mal del pastor, empezamos a hablar mal de las cosas de Dios, de los hermanos. Murmuración en contra. Y esa murmuración delante de Dios es un pecado mortal. Imagínense ahora tantas otras cosas que vienen junto con ese desánimo, con ese desaliento, con ese estancamiento espiritual. Ahora bien, dice la palabra de Dios, en este momento el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel empezó a murmurar y se empezó a, ¿qué dice la palabra allí? Que tuvieron ¿qué? ¿Sintieron qué? Desánimo. Ojo, el desánimo es muy peligroso, bastante peligroso, porque el desánimo nos lleva también a que otras cositas, otros enemigos de la fe se empiecen a pegar y nos empiezan a alejar de la presencia de Dios. Pero una de las cosas más importantes que viene con el estancamiento espiritual se llama ahí lo dice en el versículo, en la última parte. Ellos no le hicieron caso. Ajá. La desobediencia. O sea, como ya no me importa, como estoy desanimado, como pues quién me va a reprender, como que si Dios existe o no existe o lo que sea, entonces empiezo a desobedecer su palabra y a hacer cosas contrarias a su palabra. Viene la desobediencia, el estancamiento espiritual trae desobediencia, y cuando empezamos a desobedecer al Señor, miren, somos expulsados y expulsados cada día más de su presencia. Adán y Eva estaban dentro del huerto del Edén, y la presencia de Dios se movía alrededor de ellos. Ellos estaban conviviendo juntamente con la presencia de Dios, y el Señor se paseaba y hablaba de pronto con Adán, y tal vez también le tocó a Eva. Y entonces, ¿y cómo están? ¿Y cómo amanecieron, muchachos? Bien, y todo eso, ¿sí? Pero un día que ellos desobedecieron al Señor, que tomaron del fruto prohibido que el Señor les había dicho que no tomasen, entonces ese día cuando el Señor vino paseando por el huerto y dijo: ¿dónde te escondiste? ¿Dónde estás? ¿Por qué? No, es que estábamos desnudos y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? No, Señor, es que lo que pasa es que la mujer que tú me diste es que... Y por la desobediencia tuvieron que ser expulsados de la presencia de Dios. Estaban en medio de la presencia de Dios. La presencia de Dios se movía alrededor de ellos, pero ahora por desobediencia tuvieron que salir, tuvieron que ser expulsados. Entonces, escuche esto: la desobediencia nos expulsa. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Por eso tuvo que morir el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Porque como el hombre pecó, desobedeció y fue expulsado de la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y todos iban para el hueco, para el infierno. Pero Cristo murió. Y entonces, ¿qué hace Cristo? La muerte de Cristo hace que ese acto de ser expulsados de la presencia de Dios sea redimido y las personas puedan venir otra vez a la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros pecamos y hacemos lo malo delante de Dios, tenemos que, a través del Señor Jesucristo,
decirle para poder entrar, porque es que el amado Jesús es el contacto, o sea, es como el camino para llegar a Dios. Entonces yo para llegar a Dios tengo que ser a través de quién, de Jesús, porque Él es nuestro abogado, es el conector entre nosotros y ese abismo grandísimo que hay entre Dios. Y el Señor Jesús nos acerca otra vez a la presencia de Dios. Solos no podemos acercarnos a la presencia de Dios, porque para eso el Señor Jesús es el que tiene esa función, y por eso Él murió, para hacernos, dice la Biblia, aceptos en el amado. Es decir, que podemos ir a la presencia de Dios confiadamente, al trono de la gracia, pues a través de Jesús. Ahora pregúnteme, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene qué? ¿Con qué come? No, ese ya pasó. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene qué? El estancamiento espiritual. ¿Por qué ustedes creen que viene a la vida de una persona el estancamiento espiritual? ¿Por qué? Por cosas que pasan. ¿Y con qué come? Por situaciones que nos ocurren, adversas, como por ejemplo la que vivió Noemí, que perdió a su esposo y perdió a sus 2 hijos. Por situaciones graves, entonces nosotros esas situaciones las vemos como un factor que nos aleja de Dios, o que nos quita el creer a Dios, o el creer en Dios. Entonces se va convirtiendo en un peso que no nos deja como tener comunión con Dios. ¿Por qué más creen que viene el estancamiento espiritual? O sea, lo mismo, cuando nos pasan cosas adversas, cuando nos pasan situaciones difíciles, viene. Cuando no nos salen las cosas como No nos quejamos tanto. Cuando no nos salen las cosas bien. Cuando nuestras prioridades son otras, viene un estancamiento. Cuando le pedimos a Dios cosas y no esperamos el tiempo de Dios, solo queremos que todo sea en nuestro tiempo, entonces nos rebelamos contra Él, contra su palabra, contra todo, y es ahí donde empezamos a tratar. Sí. Aquí dice también, como decían ustedes ahorita, por incidentes que nos ocurren, ¿cierto? Por incidentes, quitamos la mirada de Dios también muchas veces, lo que decía la hermana Ángela, quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en otras cosas, otros intereses. La ponemos en el hombre muchas veces también, por eso viene el estancamiento espiritual, porque no vemos a Jesús, sino que empezamos a ver al hombre. Entonces, si veíamos al pastor y el pastor comete un error, falla, hizo algo malo, entonces eso a muchos hace que venga un desánimo y venga un estancamiento espiritual, y entonces yo ya no veo la palabra que viene a través de ese pastor, sino que yo empiezo a ver a quién, al pastor, que es un humano que falla, que la embarró, que no es el pastor. Entonces ya no voy a recibir esa palabra de ese pastor. Cuando nosotros, claramente dice la Biblia que debemos de tener nuestros ojos puestos, los ojos ¿en quién? En Jesús, no en el hombre. No dice poner los ojos en el hombre, porque el hombre va a fallar, yo voy a fallar, nuestros hermanos van a fallar. Y cuando miramos a los hermanos